Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta plática durante el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. El día de hoy les hablaré de mi trabajo de grado, que se denomina Deformaciones de intersecciones completas, que realicé durante mi maestría a cargo del doctor Luis Abel Castoreno Martínez. Entonces, para comenzar, este es el contenido general de esta plática. Pido una disculpa de antemano porque en muchas ocasiones, en muchos conceptos clave, me iré demasiado rápido por las cuestiones de tiempo. Entonces, primero, ¿qué es deformar? Bueno, formalmente, si tenemos X un esquema algebraico, un diagrama cartesiano conmutativo de morfismos de esquema, como es el siguiente, que llamé eta, donde el morfismo que va de X a X estilizada denota la inclusión, el morfismo X es plano y sobreyectivo y ese es conexo, se va a denominar familia de deformaciones o simplemente una deformación de X parametrizada por S o sobre S. A su vez, vamos a denominar a S y a X estilizada los esquemas de parámetros y el esquema total de la deformación. Vamos a considerar dos tipos de categorías principalmente. A estilizada va a ser la categoría de K álgebras localmente artinianas con campo residual K, y a asterisco como la categoría de K álgebras localmente noetherianas con campo residual K. Como acá lo digo, hay que notar que la primera es subcategoría completa de la segunda. Ahora, si tenemos eta, una deformación del esquema X sobre S, y S coincide con el espectro de A, para A un objeto de A asterisco, y S es un punto cerrado, la deformación obtenida la vamos a denominar familia local de deformaciones o deformación local de X sobre A. Podemos darle distintas notaciones a una deformación eta si queremos hacer referencia sobre quién estamos deformando respecto al esquema S o al objeto A, del cual ese es el espectro. En particular, vamos a tomar dos tipos de deformaciones locales. La primera, si tenemos la deformación A, eta, la vamos a denominar infinitesimal, si esta A pertenece a los objetos de A estilizada. Por otro lado, la deformación va a ser denominada de primer orden si A coincide con los números duales. Ahora, es importante recalcar las deformaciones de primer orden porque son infinitesimales a su vez. Entonces, al tener ejemplos de deformaciones de primer orden, también vamos a obtener ejemplos de deformaciones infinitesimales y locales. Principalmente mi trabajo de grado se basó en dar varios ejemplos de estos conceptos, de deformaciones de intersecciones completas y de deformaciones de intersecciones completas. Es por eso que las deformaciones de primer orden son de principal importancia para mí. Ahora, siempre es importante cuando tenemos objetos que no son iguales bajo isomorfismo. ¿Qué pasa acá con las deformaciones? Bueno, pues si tenemos otra deformación del esquema X, vamos a decir que un isomorfismo entre estas deformaciones es un isomorfismo que va de X estilizada a Y estilizada, que induce la identidad sobre X. Es decir, que tenemos el siguiente diagrama conmutativo, como el que tenemos acá abajo. Ahora, para todo esquema X y todo esquema K punteado S, S, existe al menos una familia de deformaciones de X sobre S que denominamos familia producto, que es la siguiente, donde el morfismo P sub 2 denota la proyección respecto a la segunda coordenada. Y el morfismo que está acá abajo denota que al único punto del espectro de K lo mandamos al punto S de S, a este punto. Ahora, una deformación del esquema X sobre el esquema S se denomina trivial si es isomorfa a la familia producto. También se va a denominar familia trivial con fibra X. Por otro lado, un esquema X se denomina rígido si toda deformación infinitesimal de X sobre A es trivial para todo A en los objetos de A estilizado. Un ejemplo muy básico. La cuádrica Q de T contenida en el afín de dimensión 3 con ecuación XY menos T igual a 0 va a definir vía la siguiente proyección pi, que es la proyección bajo la tercera coordenada, una familia plana, cuyas fibras son hipérbolas afines. Entonces, formalmente vamos a tener el siguiente diagrama de esquemas. Notar que la fibra en el punto 0 de la cuádrica es X por Y, que es singular, son los ejes coordenados. Mientras que si S es un punto distinto de 0, la fibra en ese punto no lo es, no es singular. Por lo tanto, estas fibras son diferentes, no son isomorfas, siempre que S no sea el punto 0.
Entonces, vamos a considerar la deformación trivial de esta Q de T dada por el siguiente diagrama. Ahora, si S es un punto en el afín de dimensión 1 que es distinto de 0, en la deformación Z, una de sus fibras va a ser Q de T en el 0, cruz, este punto es, la cual es singular por las singularidades que implican la fibra en el punto 0. Mientras que respecto a la deformación eta, vamos a obtener que la fibra es igual simplemente a Q en el punto S, la cual no es singular. Entonces, por esta cuestión, no puede existir un isomorfismo que va del afín A3 en el producto de la Q de T con el afín de dimensión 1. Entonces, la deformación es no trivial. La cuestión de la planitud de este morfismo pi tiene que ver con algunas cuestiones de torsión en anillos de Dedekind o con los DIP, que se conocen como DIP. Eh, es muy fácil probarlo. Algunas referencias son el Eisenboot sobre álgebra conmutativa. Acá tenemos algunas fibras de esta deformación. La fibra en t menor que 0, estas hipérbolas. La fibra en t igual a 0, los ejes coordenados. Y la fibra en t mayor que 0, pues son las hipérbolas respectivas, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente concepto, que son las intersecciones completas. Si tenemos un anillo A, este se va a denominar anillo de intersección completa si su espectro admite un encaje regular en el espectro de un anillo R, donde R es regular. Por otro lado, si X es un esquema tal que X coincide con el espectro de A, donde A es un anillo de intersección completa, entonces este esquema se va a denominar intersección completa. ¿Ok? Ejemplos muy rápidos. No los desarrollaré por cuestión de tiempo, pero en mi trabajo de grado ahí están desarrollados explícitamente este y más ejemplos. Pero el primero son los números duales, este cociente. Es un anillo de intersección completa. Por otro lado, algo un poco menos trivial es el siguiente cociente de, del anillo de polinomios en tres variables respecto a este ideal. Entonces, se puede mostrar que este también es un anillo de intersección completa. Las definiciones anteriores son bastante algebraicas, pero también tienen su contraparte geométrica. ¿Cuál es la definición geométrica de intersección completa? Bueno, dada una variedad X de dimensión M en el proyectivo de dimensión N, vamos a decir que es una intersección completa si su ideal homogéneo respectivamente I de X es generado por N menos M elementos. Ahora, ejemplo muy rápido. Consideremos la curva cuártica C0 contenida en el proyectivo de dimensión 3 con punto doble en este punto. Para ser específicos, este C0 es la imagen del siguiente mapeo. Y vamos a definir las respectivas coordenadas como las que están definidas acá arriba, bajo esta F. Ahora vamos a considerar a P como el siguiente ideal, de donde se obtiene que justamente pueden revisar que C0 coincide con los ceros de este ideal. Además, como el proyectivo de dimensión 1 es irreducible y f está definida de manera polinómica, entonces C0 es irreducible, por lo cual este ideal P es primo y es homogéneo, entonces está en el Prosh de este anillo de polinomios. Así, P coincide con el ideal asociado a C0, y más aún, como C0 es una curva, entonces su codimensión es igual a 2. Por lo tanto, como el ideal de C0 es generado por dos elementos, C0 es una intersección completa en el sentido previamente definido. Ahora, el siguiente concepto. Tenemos que hablar de K-álgebras. Si tenemos B0 una K-álgebra y tomamos a X0 como el espectro de esta K-álgebra B0, podemos considerar su deformación infinitesimal de esta X0 parametrizada por el espectro de este A, con A en los objetos de A estilizada, y obtenemos el siguiente diagrama, una deformación como las que vimos al inicio, donde pues recordar que este morfismo que va de X estilizada al espectro de A es un morfismo plano. Ahora, pueden revisar que el esquema X estilizada debe ser necesariamente afín, y por lo tanto, de manera equivalente, se puede hablar de deformaciones infinitesimales de la K-álgebra B0 sobre A, como un diagrama de cartesiano de K-álgebras como es el siguiente, donde el morfismo que va de A a B es plano, y B
es de quien es espectro el X estilizada. Eh, este diagrama lo obtenemos porque hay que recordar que siempre que tenemos un morfismo de entre anillos, este nos induce un morfismo entre espectros de los anillos y viceversa. Ahora, nuevamente, ¿cuándo estas deformaciones de cálgebras son o no isomorfas? Bueno, si tenemos otra deformación de la cálgebra B0 sobre A, un isomorfismo entre deformaciones de cálgebras va a ser un isomorfismo de álgebras que va de B a B', donde B' es respectivamente la asociada a la otra deformación que induce el siguiente diagrama conmutativo. Es muy, muy similar al de deformaciones de esquemas. Ahora, una deformación infinitesimal de B0 sobre A se va a llamar trivial si es isomorfa a la deformación producto. Similar a la familia producto, acá la tenemos, pero para cuestiones de cálgebras. Ahora, si tenemos una álgebra B0, la vamos a denominar rígida, justamente si su espectro es rígido. Entonces, podemos hablar de rigidez en las álgebras al subir a nivel de esquemas. ¿Cuál es un primer teorema? Bueno, que toda álgebra suave va a ser rígida. En particular, toda variedad algebraica afín, no singular, va a ser rígida. Por otro lado, si tenemos un esquema algebraico X, entonces para todo objeto de A estilizada podemos definir las deformaciones de esta A sobre X, va a salvo isomorfismo. Entonces, una primera proposición. Existe un isomorfismo natural entre las deformaciones de la álgebra B0 respecto a los números duales con el primer módulo cotangente de la álgebra B0, donde las deformaciones triviales tienen correspondencia con la clase del cero. Para el caso de hipersuperficies podemos considerar el primer módulo cotangente como el siguiente, este cociente. La definición del primer módulo cotangente es mucho más general, pero tomando ciertas cuestiones, ciertos elementos, ciertas particularidades, pueden calcularlo de esta manera. Un ejemplo de esto, bueno, podemos considerar el cono tridimensional C0 con ecuación z cuadrada menos xy. En este caso, la álgebra B0 es este cociente del anillo de polinomios en tres variables respecto al ideal generado por z cuadrada menos xy. Va a ser una intersección completa porque particularmente C0 es una hipersuperficie. Si además se supone que la característica del campo es distinta de 2, entonces el primer módulo cotangente de B0 va a estar dado por la siguiente cuestión, que es isomorfa al campo K. Entonces, como el primer módulo cotangente no es cero, el cono C0 tiene deformaciones de primer orden no triviales. Por ejemplo, una deformación de primer orden del cono está determinada en el afín de dimensión 4 por la siguiente familia: z cuadrada menos xy más t igual a 0. En particular, acá les presento algunas de las fibras de la deformación del cono tridimensional en P0, en T igual a 0 y en T mayor que 0. Una proposición un tanto más general que se cumple para intersecciones completas es la siguiente. Si tenemos un anillo B0 de intersección completa, esta va a ser esencialmente de tipo finito. Si es esencialmente de tipo finito, perdón, tal que el espectro de B0 es singular, entonces este no va a ser rígido. Lo que sea que quiera decir que sea esencialmente de tipo finito, pero consideren que esta cuestión la cumplen muchas cosas bonitas en geometría algebraica. Por último, debido al tiempo, no les pongo más ejemplos, simplemente les pongo algunas deformaciones, fibras de la deformación de la curva no nodal, dada por la siguiente familia: y cuadrada menos x cúbica menos x cuadrada más t igual a 0. En mi trabajo de grado, como ya les he mencionado, hay muchos ejemplos de todas estas cuestiones. Entonces, pues cualquier duda o comentario me pueden escribir y les puedo pasar mi trabajo. Eso es todo. Muchas gracias por ver este video y ojalá tengan dudas. Yo espero que sí. Hasta luego.